Bueno, chicos, pues muy buenas tardes, noches, ya para algunos. Bienvenidos al seminario número 6. El día de hoy tenemos a Luis Enrique Bernal, quien nos va a hablar sobre la carrera por salvar los arrecifes de coral. Y les voy a comentar un poquito sobre la carrera que tiene Luis, pues como agente de conservación e investigación. ¿Ok? Luis Bernal es biólogo marino egresado de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Actualmente está estudiando dos maestrías, una sobre gestión y auditoría ambiental y otra en ciencias y tecnología marina en la Universidad Iberoamericana de México y Puerto Rico. Su proyecto de tesis se basó en crear unas guarderías de corales que fueron los cimientos para crear la Fundación Reef Restoration Panamá, en donde formó parte como director de investigación y desarrollo. Este grupo se encarga de realizar proyectos de restauración, educación y conservación de los arrecifes de coral en Panamá. Luis tiene muchísima experiencia y tenemos el primer invitado internacional a nuestro seminario. Entonces, quiero que lo aprovechen al máximo, pregunten, saquen sus dudas y lo más importante, pues que interactúen con él, ¿no? Porque también al final él les va a dar un poquito sobre su información para quien lo busque contactar más adelante o a su organización, esté en contacto con él. Hay buenas cosas que se pueden hacer a futuro si ustedes quieren. Entonces, pues él es Luis y chicos, si me apoyan con su cámara brevemente para que Luis los vea. Tenemos a Kiara, a Hugo, a Hidra, a Roberto, a Milagros, a Raúl y a Daniel, a Aldo, a Deira, a Oscar, que es probable que no pueda poner su cámara, y también a Giselle o Sofía. Por ahí también a Adrián. Entonces, si alguno se me pasó, pues ahorita los vas a poder ver con su camarita. Y pues ya te voy a enviar la lista y cuando gustes empezar, el Zoom Perfecto, es todo tuyo. Bienvenido. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y sí, como bien lo comenta, pues a medida que va pasando la presentación se van dando cuenta de que soy una persona súper relax, súper chévere. Más adelante, cuando acabe todo, si se quieren seguir comunicando conmigo por alguna duda, cualquier cosa que les parezca interesante, con mucho gusto me pueden contactar. Y bueno, sin más preámbulo, acá les voy a comentar un poco sobre lo que una de las metodologías o lo que se está haciendo por los corales a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sobre qué se puede hacer para salvar los corales. Como ya me imagino que han estado en anteriores seminarios y en anteriores charlas, les han hablado un poco sobre qué son los arrecifes de corales, cuáles son su importancia, cuáles son las problemáticas en las que están pasando. Así que voy a hacerles como nada más así un repaso muy por encima de menos de 2 minutos de cosas que ya son básicas en lo que ya ustedes saben, que el 25% de las especies que nosotros consumimos a nivel mundial, todas van a partir de lo que son los arrecifes de corales. Esa primera etapa de vida de muchas de las especies marinas que nosotros ya conocemos. Los arrecifes de corales, como bien conocemos, están formados por un organismo llamado pólipo, que el pólipo en simbiosis con la zooxantel es lo que va creando las diferentes especies de corales con sus diferentes colores, con sus diferentes características, y el conjunto de todas estas especies de corales es lo que va a congeniar lo que son los arrecifes de corales y nos dan múltiples importancias. Una de ellas es que juega un rol muy importante en la economía, el turismo, en diferentes países. También protegen nuestras costas de la erosión, inundaciones, tormentas, huracanes. También es una fuente que está luchando contra el cambio climático y también con el calentamiento global que también forma parte de las problemáticas. Toda la parte de cambio climático a nivel mundial, el blanqueamiento de corales, que también me comentaron que ya le han hablado un poco sobre eso. El crecimiento del turismo desmedido en muchas de las playas en donde no existe lo que se conoce como una capacidad de carga, no existen leyes, muchas personas que se encarguen de valer lo que son las leyes ambientales en la zona y saber cuántas personas pueden haber en una playa, visualizar de que no estén contaminando el área o si están recogiendo su basura, ese tipo de cosas, que va entrelazado con el siguiente punto, que es la contaminación de basura y pues el incremento de la población urbana y la planeación inadecuada.
el simple hecho de que muchas personas que tienen mucha plata y quieren iniciar un negocio simplemente en una playa bonita y ya quieren construir muchas cosas alrededor de ella y van talando manglares, van talando pastos, construyendo edificaciones sin ver todo el daño ecológico que esto va a generar a futuro, solamente pensando en el presente. Y todo esto, pues poco a poco va haciendo lo que es la degradación de lo que son los arrecifes de corales. Hay diferentes tipos de degradaciones, tanto crónicas como no crónicas, que es lo que les voy a hablar un poco más adelante de cómo combatirlas cada uno. Y es por este tipo de problemáticas y por la importancia de los corales que los queremos salvar, que se generó esta metodología de restauración de corales, que es muy reciente. Hoy en día, muy pocas personas, yo por ejemplo, somos las que nos dedicamos a hacer este tipo de cosas, porque al ser muy nuevo, no existe como una metodología 100% efectiva. Esta metodología va evolucionando en mi país, en diferentes países, hasta poder alcanzar más adelante algo que nos diga, ok, esta es la que va a funcionar para todos los países. Es algo un poco difícil, pero estamos en el proceso, porque si nadie lo hace, todos estos ecosistemas van a desaparecer. Entonces, la restauración de corales básicamente se puede realizar de dos formas, una de forma activa y otra de forma pasiva. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros vamos a una playa o vamos a hacer un buceo o estamos haciendo un snorkel de manera recreativa en nuestro país, en alguna zona en donde haya arrecifes de corales, y vemos que hay tipos de contaminación, ya sea por basura, ya sea porque hay mucho movimiento de lancha por el turismo. Vemos que de repente, si hacemos un estudio de calidad de agua, hay metales pesados que están contaminando el arrecife. Vemos personas que simplemente no tienen ese tipo de educación ambiental, nadie nace sabiendo. Y como ven que el arrecife es duro, ya piensan que es una roca y lo pueden agarrar, lo pueden tocar, lo pueden quebrar, pueden llevarse esos fragmentos de corales muertos que están en la playa para llevárselo a sus casas, para ponerlo de adorno y diferentes cosas. Se han visto muchas cosas. Si vemos que hay ese tipo de contaminación, simplemente hay que hacer una restauración pasiva. ¿Qué quiere decir? Hacer charlas educativas con la comunidad, con todas las empresas que estén generando turismo en esa zona, hablar con las entidades gubernamentales, ambientales que están en esa zona para mejorar el plan de manejo de la zona, participar en actividades de limpiezas de playa y entonces se puede poco a poco hacer un cambio y el arrecife puede que se pueda recuperar de forma natural. Sin embargo, si ya vemos que la contaminación, la afectación ya es de forma crónica, que vamos a decir, hubo un derrame de petróleo, hay un blanqueamiento de coral que se está extendiendo en demasiado tiempo y no se está recuperando, o vemos también que hay una sobrepesca, una pesca desmedida y demás, entonces ya vendríamos a hacer lo que es una restauración activa, que esto ya es por mano humana, las guarderías de corales. Las guarderías de corales básicamente, como bien su nombre lo dice, son estructuras en donde nosotros vamos a tener fragmentos de diferentes colonias madres de diferentes especies de corales, en donde nosotros vamos a ir monitoreando, vamos a ir viendo que estén comiendo lo suficiente, tengan los parámetros para poder que crezcan, y cuando ya tengan un tamaño mucho más grande y se consideren una colonia adulta, entonces se fragmentan y se van a colocar en lugares que sea necesario hacer restauración. ¿Por qué? Porque no significa que como yo estudio los corales y a mí me encantan los corales, quiero que todo el mundo esté lleno de corales. No, es simplemente en las zonas en donde sea necesaria hacer restauración. Entonces, para poder realizar un proyecto de restauración de corales, hay que tener en cuenta diferentes cosas. Por una parte, la población silvestre y los competidores que hay en la zona. Si nosotros vamos a ejecutar este tipo de proyectos, hay algunos organismos que compiten por el área de los corales, tanto en las guarderías como en los arrecifes naturales. Como bien saben, las esponjas marinas, hay algunos de tipo de equinodermo, su población para que no compitan el espacio por los corales. Hay algunos gusanos de fuego que si hay demasiada población de gusanos de fuego puede afectar tanto en las guarderías como en la zona donde vayas a hacer el trasplante de los corales. Tenemos la profundidad de movimiento y el agua, específicamente en la zona donde vayamos a colocar las estructuras, dependiendo del material que vayamos a utilizar. Si es una zona que tiene demasiada corriente, hay que ver que esté en una zona un poco más profunda o una zona un poco más somera, dependiendo de cómo es el movimiento de agua de la zona.
También tenemos lo que es el tipo de fondo, dependiendo de qué tipo de estructura vayas a utilizar. Algunas, me imagino que han visto en la tele o en algunas entrevistas o algunos videos documentales que utilizan lo que se conoce como una guardería de árbol, que es básicamente como si fuera una estructura de PVC que tiene la forma de un satélite y varios fragmentos colgando. Ese tipo de estructura utiliza un anclaje y se necesita ese anclaje necesita estar en una parte dura o si lo va a colocar en una arena, el anclaje tiene que ser mucho más largo. También tenemos que hay que tener en cuenta el tamaño del sitio. Cuando uno está haciendo un proyecto de restauración y empiezas con una pequeña guardería, obviamente esa guardería, si tienes muy buenos resultados y una buena zona de restauración, los corales van a seguir creciendo y no hay nada que lo vaya a parar. Y vas a tener que dividir todo ese peso de los fragmentos en diferentes zonas de restauración y vas a tener que expandir tu guardería. Entonces tienes que pensar a futuro de que tu proyecto va a seguir creciendo, creciendo y vas a necesitar más estructura, por ende, más plata y por ende, mucha más ayuda, mucho más voluntarios y más gente que quiera invertir en tu proyecto. De igual forma, una zona de recolección, tener diferentes colonias madres, que más adelante les voy a hablar de la importancia de la variabilidad genética dentro de un proyecto de restauración, en donde tengas diferentes opciones en donde puedas sacar fragmentos, porque si en una zona en donde tenías una colonia madre natural que se encontraba muy bonita, durante los siguientes 2, 3 meses hubo un golpe de calor y hubo un blanqueamiento de coral, esa colonia se puede morir. ¿Y qué quiere decir? Que gracias a que tú colocaste tu guardería, tú tienes ese genotipo aún vivo que puede salvar esa colonia madre que se había perdido en esa zona. El transporte de fragmentos es algo que hay que tener muy en cuenta. En la zona en donde vayas a colocar tu guardería tiene que ser una zona de fácil acceso, que no esté muy lejos de la zona en donde vayas a transportarte, ya sea en bote o en carro, para poder que a la hora de fragmentar los fragmentos en la corona natural y llevarlos a tu guardería sea en el menor tiempo posible y que los corales se estresen lo menos posible. Preferiblemente entre menos de 2 a 4 horas tengas que hacer ese proceso de cortar los fragmentos de la corona natural, colocarlos en la estructura y luego monitorearlos, toda esa parte. En caso tal de que se pasen de ese tiempo, lo recomendable es que la canasta en donde vayan a colocar los corales, ya sea en el bote, le vayan haciendo un recambio de agua cada 10 minutos, porque la temperatura del agua en el bote, dependiendo de si el bote tiene o no tiene techo, va a cambiar muy rápidamente. Y bueno, una de las especies, para darles un ejemplo, la especie que nosotros estamos utilizando en la fundación es la Acropora cervicornis, también conocida como el coral cuerno de ciervo. Esta es una de las especies más básicas en las que se está realizando este tipo de proyectos. Uno, porque es necesario, porque es una especie en peligro de extinción que está en la lista roja de la UICN y tiene la peculiaridad de que tiene dos tipos de reproducciones, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual es la que nosotros todos conocemos, se liberan los gametos y los embriones en la columna de agua, las larvas cuando se asentan sobre un sustrato en el cual puedan vivir, ya sea una roca o un sustrato duro, entonces se va a generar una nueva colonia de ellas. Sin embargo, nosotros para este tipo de proyectos nos enfocamos en lo que es la reproducción asexual. ¿Por qué? Porque este tipo de especie tiene la peculiaridad de que, como si fuera la rama de un árbol, cuando un pez choca con él y rompe ese fragmento, o ya sea porque alguna persona también lo golpeó o vino un fuerte oleaje y rompió el fragmento y se cae sobre un sustrato que sea igual que el de la colonia madre, puede clonarse, puede generar una nueva colonia. Y a partir de ese principio, nosotros fragmentamos las colonias naturales, los llevamos a las guarderías y volvemos también, fragmentamos las colonias de las guarderías cuando ya están adultas, dividimos en las estructuras y luego también lo dividimos otro porcentaje hacia las zonas que necesitan hacer restauración. Y pues básicamente ese es el principio que estamos haciendo, creación de tendederos, ubicamos las nuevas colonias utilizando un GPS para mantenerlas monitoreadas y la vamos tagueando, la vamos teniendo en una lista para saber darle seguimiento todo al mismo tiempo, tanto en la parte de las guarderías como en la parte de las colonias naturales. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos que se nos comienzan a morir algunos fragmentos en las guarderías, ya sea por alguna enfermedad o porque aguantan mucho menos el estrés con el transporte, el movimiento y demás, y la limpieza, que les voy a hablar más adelante,
quiere decir que son colonias que son muy frágiles o que no están acostumbradas a tener cambios significativos con los parámetros físico-químicos y demás. Entonces también hay que monitorear las colonias naturales a ver si están teniendo las mismas afectaciones. Entonces, si vemos que hay enfermedad en las guarderías, hay que ver la colonia natural, si tiene la misma enfermedad, porque puede ser que hayamos traído esa enfermedad de algún fragmento y viceversa. Aquí, bueno, van a ver el video un poco entrecortado, pero se puede notar toda la parte de las guarderías que nosotros tenemos acá para que se haga un ejemplo. Las guarderías que nosotros tenemos, la tenemos en una profundidad de 4,5 metros. Si pueden ver, el tipo de fondo es totalmente arena, ya que las estructuras que nosotros utilizamos son varillas de hierro que están dobladas y los fragmentos los vamos a estar colocando dentro de una soga, que más adelante les muestro un video mucho más sencillo para que vean dónde colocamos los fragmentos. Pero así es como nosotros, como se vería si, bueno, si en un futuro tienen la oportunidad de poder venir y ver nuestras estructuras. Todas están ancladas al fondo, es de fácil accesibilidad. Tenemos una boya especial para que el bote se pueda anclar y no tenga que estar pasando de un lugar a otro sin tirar ancla, porque puede destruir también las estructuras, que es algo muy importante tener en cuenta. Y este es el tipo de estructura que estamos utilizando hoy en día. Como bien lo mencionaron al principio, mi proyecto de tesis fue evaluar, perdón, dos estructuras de guarderías de corales para saber cuál era la que más funcionaba acá en Panamá. Entonces, yo me di cuenta que la estructura de tendedero y con este tipo de especie era la que más me funcionó y poco a poco la fui evolucionando hasta crearla de esta forma, que es una mesa utilizando materiales viables económicamente y colocando los fragmentos, si pueden ver, entre las sogas, que lo que hace es que al estar en constante movimiento, durante la luz del sol va a caerle en diferentes partes a diferentes horas del día, ya que si lo colocaba totalmente fijo, pues ya sea utilizando concreto y demás, tuve la peculiaridad de que en la zona en la que yo estoy hay bastante sedimentación, entonces es más propenso a que le caiga alga al sustrato y tengo que estar en constante mantenimiento mucho más tiempo en comparación a otras fundaciones o a otros lugares en donde se hace restauración. Así que, por ende, en mi zona es mucho mejor hacer esta parte del tendedero. Por eso es que les digo que es algo que está evolucionando. En otros países puede que sea mucho mejor utilizar concreto y demás para poder hacer restauración. Y como les mencioné, pues además del monitoreo, de la toma de datos, de parámetros físico-químicos y demás, es necesario hacer el mantenimiento, porque al haber demasiado sustrato, todo lo que esté abajo del agua, el alga va a tratar de proliferarse sobre ella. Entonces, como pueden ver acá mi compañero, nosotros utilizamos dos tipos de cepillos, un cepillo que el que tiene ahí de hebra roja es un cepillo de hebra gruesa. Con ese cepillo nosotros limpiamos la soga para poder quitar la mayor alga posible. Y si vemos que hay un poquito de alga sobre el fragmento, utilizamos un cepillo de dientes o un cepillo de hebra delgada para tratar de estresar lo menos posible al fragmento. Si ya vemos que el fragmento alcanza ya un tamaño de 30 centímetros, que ya se considera una colonia adulta, entonces es muy poco probable que el alga se lo vaya a comer. Entonces solamente hay que darle un seguimiento y que solo se vaya limpiando. Es muy importante también la parte de, como bien les mencioné, geolocalizar las colonias en donde uno va haciendo tanto el trasplante como también en donde va sacando los fragmentos para su guardería. ¿Por qué? Porque es necesario tener variabilidad genética. En cada soga que ustedes veían ahí, cada soga es una familia diferente de coral. No todos esos fragmentos que están ahí salieron de una colonia de coral, no. Hay varias familias de corales en las diferentes sogas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos reproducción con un individuo de nuestra propia familia? Somos más propensos a tener mutaciones, enfermedades, muy pocas defensas, entonces somos más propensos a tener más enfermedades y morirnos. Entonces, por eso es que en cada estructura que ustedes ven es necesario tener el código de la colonia natural y de dónde están saliendo esos fragmentos. Y a la hora de fragmentar cada uno, entonces ese código se va multiplicando. Por ejemplo, si una colonia, un fragmento dice A1 y yo lo fragmento, sería el A1.1. Entonces, así próximo se va colocando en otras estructuras y en otros trasplantes para darle un seguimiento y que haya esa variabilidad genética. Y cuando ya el arrecife natural tenga diferente variabilidad genética,
Entonces ya sabemos que pudimos hacer una restauración de coral exitosa y que el arrecife de coral se va a restaurar de forma natural y ya no es necesario que nosotros tengamos que intervenir. Ese es el plan que nosotros queremos hacer con este tipo de proyectos. Cada colonia que nosotros marcamos en el mapa, nosotros le colocamos este dispositivo que es un dispositivo de recopilación de temperatura y luminosidad, tanto en las colonias naturales como en las guarderías, lo que nos va a indicar cada media hora que en cuánto es la temperatura y nos tiene una alarma de que, ok, en esta área está habiendo un aumento de temperatura que puede afectar a este fragmento, que es por arriba de los 30 grados Celsius o por debajo de los 23 grados Celsius. Entonces ahí ya sabemos que, ok, aquí está pasando algo, no es una zona o no es una época en donde se pueda hacer trasplante, entonces es algo que hay que tener en cuenta para tener un mejor monitoreo. Y por supuesto, también dentro de lo que es la restauración de corales, no solamente existe lo de las guarderías de corales, también están otro tipo de proyectos que este es algo muy nuevo que casualmente está como hace como 3 o 4 años que se viene dando. Es una técnica que se está utilizando en Noruega, si no me equivoco, que es la técnica de acreción de minerales o técnica de acreción del metal, que es básicamente colocar estructuras como si fueran de arrecife artificial, pero que son metálicas y que se le va a pasar un pequeño voltaje a cada estructura, pero no demasiado alto. Es la misma cantidad de voltaje que uno utiliza para cargar el celular, que son más o menos como 5 voltios. Entonces, esa carga que se le pasa a cada estructura, lo que hace es que el contacto de la electricidad con el agua salada y el metal va a generar lo que es el carbonato de calcio mucho más rápido. Y ese carbonato de calcio es el que utilizan los fragmentos para poder crear sus estructuras. Por ende, se duplica el crecimiento de ese carbonato de calcio y le facilita mucho más el crecimiento de los fragmentos. También le genera nutrientes al coral, le da mucho menos estrés y pues también aleja la alga de que se pueda asentar sobre ella. Hemos visto que, bueno, en una de nuestras estructuras que van a ver en algunos de los videos, se asentó el alga, pero esto fue porque vimos que la estructura ya no le estaba pasando corriente. Entonces, quiere decir que este principio de pasarle la corriente hace también que se cancele el proceso de oxidación y el metal tampoco se vaya a oxidar. Obviamente, al pasarle demasiada corriente durante muchos años y bastante tiempo, es una metodología mucho más costosa. Entonces también hay que tener en cuenta si tu bolsillo tiene lo suficiente para poder invertir en este tipo de proyectos. Pero es algo que se está haciendo y que si cabe la posibilidad de poder hacerlo, pues se hace. Las dos estructuras que nosotros hemos utilizado es la estructura de Endless Reef. Todo esto que ustedes ven aquí son como pequeños domos con pequeños círculos para que los peces también puedan pasar por ahí y se puedan agarrar diferentes fragmentos, no solamente de las especies que nosotros trabajamos. Déjenme ver si reproduce aquí. También tenemos los mini domes, que son como otro tipo de estructuras de varillas de metal, donde para ver si de repente la forma también puede variar y puede afectar al crecimiento de los corales. Aquí pueden ver un video de lo que les mencionaba. Esta estructura ya se le estaba dejando de pasar corriente y el alga ya se asentó en la misma estructura. Entonces sí quiere decir que es necesario pasarle la electricidad constantemente para que esto no pase, pero los fragmentos sí que siguieron creciendo. Cuando ya alcanzan el tamaño adulto, no hay, no hay mucha probabilidad de que el alga lo pueda matar. Y pues la tercera metodología que hemos utilizado también y que se está utilizando a nivel mundial es la de los arrecifes artificiales. Una de ellas son los reef balls y los moses, que se están utilizando en Noruega igualmente. Los reef balls y los moses son estructuras como si fueran esculturas de un museo, pero que utilizan cemento con pH neutro. Este pH neutro se utiliza para no contaminar el agua. Entonces es un cemento especial que se hace en diferentes estructuras. Sé que en Filipinas se han hecho ya algunos bocetos de esculturas de la cultura de ellos, han hecho esculturas de formas de delfines, de animales, de cosas culturales. Entonces se van creando como estos museos subacuáticos muy bonitos que pueden crear un arrecife natural desde cero. Es un poco difícil, pero se necesitan bastantes años para hacerlo, pero es un buen principio para poder hacerlo. Y bueno, una de las cosas que me ha llamado bastante la atención es que la zona en la que nosotros
hicimos ese proyecto, era una zona donde no se encontraba ningún arrecife cerca, era una zona totalmente de arena y poco a poco, pues desde el 2019 que estuve realizando este tipo de proyectos, me di cuenta que es un proyecto bastante arriesgado, sacrificado, porque necesitas bastante de tu tiempo y necesitas tiempo para poder ver que todo esté funcionando. Pero a la hora que esté funcionando, créeme que la naturaleza te lo va a agradecer y una de las formas que lo yo veo cada vez que yo hago mantenimiento es todas las especies de peces, invertebrados y demás que nos visitan y que en una zona en la que no pasaba absolutamente nada. Entonces uno ya sabe que todo lo que está allá cerca se está dando cuenta de que nosotros estamos haciendo algo, de que lo estamos haciendo por su bien y es como una forma bonita de que la naturaleza te lo agradezca. Y no sé si se pudieron dar cuenta de que aquí, en esta imagen, ahí habían ya dos especies que estaban aquí camuflajeadas que son estas de aquí, que es la raya con la amarilla y también un lenguado lunar, que casi siempre lo vemos cuando estamos haciendo mantenimiento en las estructuras. Y bueno, se los quería mostrar un poco. También tenemos por aquí los calamares de arrecife, también en las temporadas acá en Panamá, entre septiembre y octubre, ellos se están reproduciendo y cuando vienen a nuestras estructuras, ellos se esconden en los fragmentos y se ven varios de los bebés anclados a los fragmentos. Es algo muy bonito de ver también, la verdad. Tenemos también las rayas de cola larga, algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer los mantenimientos, es que nosotros, como es una zona totalmente de arena, nosotros a veces nos quitamos la chapaleta, nos anclamos ahí a limpiar los fragmentos, pero siempre hay que mirar al suelo porque ellas se esconden muy fácilmente y es muy difícil verlas, créanme. También tenemos los bearjack, que nosotros le llamamos como alguna de las moscas del mar, porque a la hora de que nosotros estamos haciendo el mantenimiento, se nos pasan alrededor de nosotros, porque toda alga que está proliferada por ahí la andan comiendo y demás. Ellos nos ayudan bastante también en la parte del mantenimiento y el control de algas. Y bueno, otros pequeños visitantes que tenemos por ahí, un cangrejo decorador. A veces hemos encontrado caballitos de mar que ya hoy en día se está detectando especies que están en peligro de extinción. Y lo hemos visto que se han anclado algunas de los fragmentos en los que nosotros estamos y también están los camarones limpiadores. Pero también, así como están todas las cosas buenas, nosotros podemos encontrar algunas cosas malas. Como bien lo mencioné al principio, es importante saber la vida silvestre que se ejecuta por la zona y ya hemos encontrado algunos gusanos de fuego que, como todo organismo en el mar, todo juega su rol importante en el ecosistema. Por ende, nosotros cuando lo encontramos acá en las guarderías, lo que nosotros hacemos es que lo agarramos y lo colocamos en una caja y los reubicamos en otra zona para que no esté cerca de las guarderías, porque de nada vale que yo lo quite y lo ponga en el suelo si nuevamente va a subir. Entonces simplemente lo agarramos y lo reubicamos en una zona en donde no vaya a afectar la guardería. Y por supuesto, pues todo esto va de la mano de hacer correr la voz, hacer investigación, mejorar toda esta metodología de restauración de corales, traer estudiantes. Tenemos vínculos con universidades de Holanda y estamos buscando vínculos en otros países para estudiantes que estén interesados en hacer más proyectos de restauración o cosas relacionadas con la conservación de los arrecifes de corales en la zona en donde nosotros estamos, para tener todo ese levantamiento de datos y tener una base científica y decirle a las entidades gubernamentales y que hey, aquí está pasando algo y es necesario de que todos tomemos conciencia y tomemos acción para poder conservar todos nuestros ecosistemas marinos que son muy importantes. Y pues también hacerle saber a la gente de que no es necesario que seas un biólogo marino o un especialista en el mar para poder proteger a los corales. También como nosotros lo podemos hacer desde nuestra casa o si nosotros estamos en una playa, practique un buceo o haciendo snorkel de manera responsable. Como bien saben, los corales no son plantas, no son rocas, sino que son animales. Entonces, no estar separando encima de ellos. Si vemos algunos corales muertos o conchas en la playa, no agarrárselo y llevárselo para la casa para poderlo adorno porque son muy bonitos y demás. Sé que todos lo hacíamos de pequeño, pero ya sabemos que todos estos corales muertos se van a erosionar con el tiempo y van a pasar a ser parte de sustrato y de la arena blanca
que le da los nutrientes a otros animales para poder vivir. Entonces, es mejor no llevárselos. También, pues, adoptar un enfoque más ecológico a la hora de comprar un bloqueador solar. Hay bloqueadores que son contaminantes, que contienen oxibenzona y que esto puede afectar en la parte reproductiva de los corales. Entonces, tratar de que no tenga estos tipos de contaminantes que ven aquí y pues buscar bloqueadores que sean eco-friendly, que sean amigables con el ambiente. Igualmente, recicle y deseche la basura. Nada nos cuesta llevar nuestro cartucho de basura a la hora de ir a la playa y recoger toda esa basura que nosotros estemos utilizando en ese momento y llevarlo hasta nuestras casas. Reducir el uso mínimo de fertilizantes, ahorrar la energía en nuestra casa cuando no estemos utilizando alguna luz o algún aire acondicionado, apagarlo. Y por supuesto, hacer correr la voz con todo el tipo de proyectos, con todo lo que se sabe de los corales. La gente la verdad que lo va a agradecer y va a decir, ok, no, antes no lo sabía, pero ahora que lo sé que puedo ser un agente de cambio. Y esto va ligado con uno de los tercer puntos más importantes, después de hacer restauración y hacer los trasplantes, muy importante hacer las charlas ambientales y hablar con todas las comunidades locales, porque sin ellos, este tipo de proyectos no pueden seguir. Si nosotros estamos haciendo restauración, de nada vale que yo esté restaurando aquí y que al lado mío esté una persona ya tirando basura nuevamente. Entonces es mejor concientizar a las personas de la zona y muy importante a la próxima generación que pueda hacer el relevo por nosotros de realizar este tipo de proyectos y la importancia de lo que lo estamos haciendo. Hacer esa conexión con la comunidad de decir, no es porque yo sea un chico de que estudió biología marina, estoy haciendo un proyecto y te estoy quitando toda tu parte en donde estás haciendo pesca y demás. No, es simplemente que estoy conservando el recurso en donde tú estás sacando provecho y que el sustento tuyo día a día, básicamente. Y bueno, ya para cerrar un poco por mi parte, mostrarles algunas fotos de los fragmentos que nosotros hemos tenido por las estructuras. Es un proyecto que me he sentido muy orgulloso y que si ustedes tienen la disponibilidad o la oportunidad de poder realizarlo, no duden en contactarme si necesitan alguna ayuda o algo. Pueden tener todo mi ayuda, les paso diferentes documentos, lo voy asesorando poco a poco porque es algo que es muy necesario y créanme que toda la vida marina y todas las personas que nos encargamos en la conservación se lo van a agradecer. Y bueno, esto sería todo. La fundación se llama Reef Restoration Panamá. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren también en un futuro ser algún voluntario de nosotros y quieren seguir pendientes de qué es lo que hacemos, les dejo acá nuestras redes sociales y por supuesto mis redes sociales personales si quieren seguir en contacto conmigo. Así que también, bueno, si tienen alguna duda, cualquier consulta con la presentación de ahorita, créanme que tengo todo el tiempo disponible, que yo soy feliz de hablar de todos estos temas con ustedes. Ok, pues muchísimas gracias, Luis. ¿Cómo no? Resultó una plática muy interesante de todo lo que haces y súper resumida, ¿no? Que eso también es de admirar, porque todo el trabajo que haces, que has hecho por años, resumirlo en 40 minutos menos, está súper bien, ¿no? Te Sí. felicito por eso y qué orgullo, ¿no? Que gente como tú esté trabajando en un tema tan, digamos, del diario, pero que no lo sabemos, ¿no? Hasta que gente como tú, pues empieza a trabajarlo y a darle difusión. Y pues ahora vamos a dar paso a que los chicos pues te pregunten cualquier duda, comentario. Ya saben que de cada charla que tenemos les hacemos un cuestionario. Yo se los envío el día siguientes. Así que aprovechen a resolver sus dudas. Y si no, pues Luis con toda la confianza del mundo puede preguntarles cualquier cosita a quien tú gustes. Ya tienes la lista ahí en tu celular. Perfecto. A ver, ¿quién quiere participar primero? ¿Dudas o comentarios, chicos? A ver, Roberto, adelante. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cómo financia su proyecto. Perfecto. Bueno, durante los años del 2019-2020, que fue que yo realicé mi tesis, fue con la vicerrectoría de mi universidad. Yo lo que hice fue un enlace entre mi universidad y el centro de buceo Escuba Portobelo, Escuba Panamá, perdón, que es un centro de buceo acá en la ciudad de Panamá.
nosotros hicimos un convenio entre la universidad y el centro de buceo para poder que me financiaran este tipo de proyectos, porque la zona en donde estaba haciendo mi proyecto de restauración es la zona en donde se hacían diferentes puntos de buceo de este centro de buceo. Entonces hice esa colaboración y ellos me financiaron esos 2 años y luego poco a poco ya fui buscando diferentes entidades acá en Panamá, con el Ministerio de Ambiente. Fui buscando también algunos inversionistas y otras entidades ecológicas que me pudieron ayudar poco a poco en poder financiar la parte de lo del transporte, que es lo que más cuesta, el movilizar todas las partes de los fragmentos y las estructuras, y también buscar financiamiento y colaboraciones con empresas que vendan los materiales para hacer restauración. Entonces, es como un mundo. Yo lo que hice fue que me manejé tanto con mi universidad como con el centro de buceo, y ellos fueron los que me dieron el impulso y el contacto de cómo el tú saber venderle tu producto, hacerle saber a las personas de que, hey, estoy haciendo esto por los corales, esto va a ser un boom más adelante porque los corales están sufriendo de esto y es necesario conservarlos. Entonces, es como saber venderles la idea de que esto va a ser algo que a futuro ellos van a poder traer a más personas y incentivarlos de toda esta parte de temas ambientales, porque hay bastantes empresas que están interesados en involucrar diferentes tipos de proyectos ambientales y hacerles saber que también son eco-friendly, básicamente. Entonces, yo lo voy entrelazando poco a poco en esa área. Es como hacerles saber a las personas de la importancia de eso y que ellos se pueden sumar a ser como una empresa verde, por decirlo así. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenísima pregunta, Roberto. A ver, por ahí había otra persona. Kiara, adelante. Era Hidra que no, pero Eh, si quiere yo pregunto, si Hidra no va a preguntar, pues yo puedo preguntar. No No, me, sí, apare- no me ajá, aparece Hidra, pero si quieres empieza y luego le damos la palabra a Hidra, ¿va? gracias. Kiara. Bueno, pues, pues la verdad que sí me llamó la atención de ese proyecto, porque pues ahorita en la actualidad, como decía en la introducción, pues los arrecifes de corales pues se han estado degradando pues muy rápidamente. Entonces, pues son como los árboles, ¿no? Si los corales se van degradando, pues va a ir afectando a toda la cadena. Entonces sí me pareció muy interesante porque pues en cualquier lugar, pues con así pues un de este costero con se puede llevar a cabo esas actividades, pues, y pues sí estaría muy bien esa propuesta brindarla aquí a la comunidad, porque eh, pues para empezar, para ir metiendo así ideas de, como decía él, de así pues sustentables. Y pues la verdad que pues ojalá un día pudieran dar unas pláticas así o dar cómo se podrían realizar esas estrategias, porque pues sí se requieren pues en todas las comunidades empezar a dar esas pláticas pues de esa palabra pues. Y pues la verdad que sí me pareció muy bien, qué bueno que se le ocurrió esa idea, la verdad, porque es un descubrimiento pues que beneficia tanto a los corales como a nosotros y a los seres vivos. Y pues sería todo. Sí, muchas gracias. Gracias, Kiara. Concientización era la palabra que estabas buscando. Sí, sí. Ok, gracias. Ahora, Hidra, adelante. Eh, ¿Ha puesto su proyecto en otro tipo de partes? Por ejemplo, no solamente en el lugar donde vive, simplemente hablar con otros estados o no sé, la verdad. Se me hace muy buen este proyecto, tanto como los corales, también como la vida marina. También podría beneficiar a lo que son los buceadores, el cual llega a que tiene mucha fauna marina.
Este, y si dijo de que ha puesto en marcha su proyecto en otras partes y me lo perdí, perdóneme, es que no estaba poniendo atención. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, como yo lo fui mencionando así, no lo mencioné muy puntualmente, por lo menos acá para la zona de Panamá. No sé, saben que Panamá tiene dos tipos de costa, tenemos el Caribe como tenemos el Pacífico. En la zona en donde nosotros lo tenemos en la parte del Caribe, específicamente en Portobelo, que se llama acá en Panamá, es donde yo tengo el proyecto. He tratado de moverme en otro tipo de zonas, pero como lo mencioné al principio, recuerda que primero hay que hacer la evaluación, ver qué tipo de restauración hay que hacer, si activa o pasiva. Entonces, en diferentes puntos de Panamá me he movido solamente en la parte del Caribe y ya he encontrado en otros puntos en donde es necesario hacer restauración activa, pero ya hay algunas entidades ecológicas que ya están haciendo proyectos de conservación. Entonces, lo que yo hice es que me pongo en comunicación con ellos y les digo y que, hey, mira, acá tienes un arrecife que necesita hacer restauración, yo te puedo asesorar para que tú le des el seguimiento por mi parte, porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ya que, bueno, a la hora de yo hacer mi proyecto me di cuenta que era el único que estaba haciendo restauración de corales en todo Panamá. Entonces yo poco a poco me agarré de eso y dije que, ok, voy a asesorar a diferentes personas para que me puedan apoyar en ese tipo de proyectos. Así es que me puse en comunicación con la fundación y los asesoré de cómo hacer restauración y ellos le están haciendo esa parte de restauración. Y en otras partes, ya sea en el área del Pacífico, he tratado de moverme, pero el Pacífico ya son otros parámetros físico-químicos, otro tipo de hábitats, otro tipo de arrecifes, otro tipo de especies que se van a hacer. Entonces, hemos tratado de evaluar cuándo es necesario, porque también estamos en temporada de afloramiento, cosa que no se ve en el Caribe. Entonces, todos esos parámetros van a ir afectando. Entonces, ¿se puede hacer restauración? Correcto, pero se van a tener que hacer restauración con otro tipo de especies, por ejemplo, los corales cerebro. ¿Qué pasa con los corales cerebro? Se hace restauración, pero para que te crezca entre el 10 a 15 centímetros, necesitas un mínimo de 5 años. Entonces, para hacer ese tipo de proyectos tienes que estar muy seguro de hacerlo, de la plata que vayas a invertir, y que tienes que estar muy seguro de que la especie colonia madre que estás utilizando te va a estar funcionando, porque la especie con la que yo estoy utilizando ahorita solamente está en el Caribe de Panamá y esta en menos de 9 meses, entre los 9 y 11 meses, ya está acá a un tamaño desde los 5 centímetros hasta los 20 y 30, entonces ya es un poco más fácil. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, pero sí estoy haciendo todo lo posible para ya iniciarme tanto en el Pacífico como en el Caribe panameño y también en otras partes del mundo, por supuesto. Y hacerle saber a la gente, ya he hecho diferentes papers científicos para hacerle saber a la gente cuál es mi metodología, si le está funcionando, no está funcionando y cómo se puede evolucionar. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Bien, entonces, gracias, Hidra. A ver, Luis, una chica escribió acá, Sofía, que Ajá. dice que perdió la conexión en alguna parte de la charla, entonces pregunta, ¿en qué año realizaron o ejecutaron este proyecto y qué resultados se vieron? Y otra pregunta complementaria de Deira, ¿como cuánto tiempo tardaron realizando el proyecto? Ok. Entre los años 2019 y 2020, yo realicé el proyecto de tesis. De hecho, bueno, no sé si ahora te iba a pedir si quieren, me pueden mandar sus correos y yo les mando el paper de mi investigación para que lo vayan leyendo y vayan viendo todo cómo fue la base de la investigación. Ese proyecto se realizó entre el año 2009 y 2020 y ahí yo tuve los resultados fue básicamente que de la estructura tipo tendedero que yo estaba utilizando, tubos de PVC y solamente utilizaban los hilos de nylon o el hilo de pesca, yo guindaba los corales. Y en otra estructura utilizaba PVC, pero como si fuera un macetero, hacía como mini maceteros de cemento hidráulico y colocaba los fragmentos. Y cuando ya el cemento se solidificaba, los colocaba en diferentes potes abajo del agua. Ese era otro tipo de estructura. Entonces, para resumirte, los resultados me dieron que el coral en la zona en la que nosotros estamos, recordemos, en la zona en donde yo hice el proyecto, la estructura los corales estaban tendidos al estar en constante movimiento por las corrientes y el agua y no dejaba que el alga se comiera el coral,
se colocara encima de él. Y también la luz le pegaba en muchas más partes del cuerpo. Entonces, recibía mucho más nutrientes, se estresaba menos, no tenía, el alga no tenía acceso a poder colocarse encima de él y era muy fácil limpiarlo. En cambio, el que era totalmente solidificado hacía que el alga se colocara encima de él y era más susceptible a que en pocas horas el alga ya lo estuviera asfixiando. Entonces teníamos que estar constantemente limpiándolo, y además de que era más susceptible a que tenga más sustrato para que el gusano de fuego se estuviera comiendo el tejido vivo de él. Entonces tuve más mortandad en la estructura de tipo fijo que en la de tipo tendedero. Y esa fue entonces ya la que me di cuenta de que, ok, de hecho, el 97% de supervivencia de todos los fragmentos que utilicé en esa estructura fue un súper resultado, entonces me fue súper efectivo. Muy bien. Muchísimas gracias por sus preguntas, chicas, y gracias, Luis, por la respuesta. También, nomás para aclarar, aquí se está presentando la información de Luis, ¿no? De cómo contactarlo, sus redes sociales, que también síganlo porque él constantemente está publicando su trabajo. De cualquier forma, yo se los voy a pasar y ya quien guste escribirle o si tiene algún problema me dice y yo los pongo en contacto ya para que se dé la comunicación más directa. ¿Ok? Dice que Sí, ya te pasó. igualmente lo que podría hacer es que te paso el paper científico, te lo paso para que se les enseñe a los muchachos si están interesados. Sí, igual lo podríamos. Sí, envíamelo, ya tienes mi correo y ya Correcto, lo podemos checar con ellos ahora que nos vamos a ver en unas semanas. Lo podemos platicar a claro. detalle. Ujú. Y me comentaron que ya te empezaron a seguir en Instagram, eso es bueno. Me Y alegro. tenía la mano levantada Roberto y después de Roberto va Eduardo. Adelante, chicos. Son más preguntas. Ok, sí, yo quería saber cómo se manejaba a la hora de comprar los injertos de coral y qué pruebas realizó para saber si la especie del injerto de coral era apto para reproducirse en el lugar que escogió. Ok, muy buena pregunta. Bueno, de la parte de la compra de los injertos de corales, se hace bastante cuando se hacen lo que se hace restauración de corales en ambiente controlado. ¿Qué quiere decir? En laboratorio. Porque hay que tener muy en cuenta de que a la hora de hacer restauración en el sitio, ya sea abajo del agua, sí tiene que ser colonias naturales que estén en la zona, porque no podemos hacer compras y que, vamos a decir, una especie que no esté en Panamá o que no esté cerca de la zona en donde yo esté y la vaya a proliferar en una zona en donde no debería estar. Entonces ya estoy eh, involucrando una especie invasora. Entonces tratamos, o bueno, de momento yo he tratado de utilizar solamente colonias naturales que estén cerca de la zona. Voy evaluándolo si se cuentan muy bien con el tipo, si tienen algún tipo de enfermedad o algo, para entonces yo utilizarla y llevarlos a las guarderías. Pero por la parte de la compra de los injertos, se puede hacer, pero ya sería si vas a utilizar un proyecto de ambiente controlado en un laboratorio, si vas a hacer algún estudio de estrés térmico o de proliferarlo en laboratorio mucho más rápido, es un poco más costoso, ahí sí tendría que averiguarte para ver cómo lo podrías hacer. Pero sí se podría hacer. La parte, si lo vas a hacer en in situ, en el mismo sitio de abajo del agua, sí te recomiendo que solamente sean colonias que estén cerca de la zona. No sé si respondí tu pregunta. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Oscar, adelante. Tú tenías la mano levantada. Gracias, Eh, Roberto. hola, mi pregunta es, ¿cómo una persona como yo puede realizar un proyecto como el de usted, el que usted realiza? Ok. Bueno, si para todas las personas que quieran empezar un proyecto así, siempre les recomiendo, uno, mentalícense de que tiene que ser, de que es un proyecto a largo plazo. En el momento en el que tú empiezas,
es para seguirlo y que si en algún momento necesitas ayuda o algo, vas a necesitar mucha ayuda de diferentes buzos que te quieran apoyar con la parte del monitoreo, de mantenimiento, de gente que quiere invertir en ti. Tienes que buscar a la gente, no puedes esperar a que la gente venga a ti y saber venderle el por qué quieres hacerlo, por qué quieres conservar los corales y demás. Tienes que ser muy insistente. Entonces, tienes que tener todo eso en mente y pues ir buscando, ok, ¿qué necesito? Necesito equipos de buceo. ¿Qué tengo que buscar? Entonces un centro de buceo. Gente que quiera invertirme en algunos equipos que necesite, o si no necesito hacer equipo de buceo y voy a hacerlo en una zona que solamente puedo hacer snorkel, también puedes buscarlo. Por supuesto, como bien te mencioné, importante evaluar qué tipo de restauración vas a hacer. Si en la zona en donde estés o donde quieras hacer un proyecto, si quieres tener guarderías de corales, buscar zonas en donde hay una contaminación mucho más crónica y que sea necesario hacer esta restauración. Si es simplemente restauración pasiva y que hay que hacer limpieza de playas y es igual de mucha importancia, también puedes hacerlo. Así es que te recomiendo que busques personas que uno tengan la misma pasión por ti de querer conservar los arrecifes y que quieran invertir en ti toda esa parte y tener mucha paciencia. Hay muchas personas que créeme que te van a cerrar las puertas, pero hay que ser muy insistente a la hora de tratar de vender lo que estás haciendo, de por qué lo estás haciendo y que estás dispuesto a hacer lo que sea para poder llevarlo a cabo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? De hecho, pues gracias por tu pregunta, Oscar. Fue muy buena pregunta, la verdad, porque a veces, pues como que vemos proyectos, ¿no? Incluso yo como ahorita que estoy estudiando el doctorado, antes veía los proyectos de otros investigadores y decía, ¿no? Como de, ay, qué padre poder llegar a hacer algo así. Y poco a poco, si realmente te interesa, independientemente de lo que sea como el ámbito de marino, conservación, incluso un negocio, ¿no? Que quieras poner, si te da mucho la atención, poco a poco te vas metiendo y te das cuenta si es para ti y si se te Claro, da, y entonces seguir adelante, ¿no? Pero eso sí, como bien dijo Luis, es de que entras y ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay que seguir con eso. Obviamente los proyectos pueden terminar, pero lo ideal sería como que sea continuo y hay más que es en pro de pues, la conservación, ¿no? En este correcto. caso, los corales. Pero también lo que les dijo Luis es muy importante. El hecho de que busques personas que quieran hacer algo parecido a ti y no tiene que ser lo mismo, pero si tienen ideas pues parecidas, semejantes, pueden hablar y pueden mejorar la idea que tiene cada uno en conjunto. Y eso podría pasar con ustedes. Ustedes son de diferentes comunidades, pueden buscar alguna problemática de sus comunidades y ustedes como grupo, en este caso Héroes del Mar, pueden empezar a hablar. Entonces, oye, fíjate que hay esto, o fíjate que me interesó la plática de Luis, o las otras pláticas que hemos tenido, y pueden ir platicándolo, tratando de buscar o generar alguna idea en favor de algo que sea su interés. Y pues, por ejemplo, si es con corales, pues, se pueden acercar con Luis o conmigo, ya saben, y los podemos ir asesorando sin ningún problema. Pero ese es el primer paso, ¿no? Como buscar algo que creas que es un problema o que te angustia o que te mete ahí como dudas, ¿no? Algo que se pueda mejorar básicamente y pues trabajar en ello, ¿no? Si hay que invertirle mucho tiempo en algunas ocasiones y como todo, hay altas y bajas. Entonces es importante que pues no se cierren cuando les digan que no y que eso no los haga pensar que no pueden, ¿no? Como dijo Luis, tocó muchas puertas y le cerraron muchas más, ¿no? Entonces así pasa siempre, pero siempre puedes llegar con una persona que menos te lo esperas y pum, surge, ¿no? Yo tengo varios amigos que así empezaron con sus proyectos, de la nada surgió, pero es estar busque y busque y busque y acercarse a personas, ¿no? Que tengan una idea o una misma misión como ustedes. Correcto. Y bueno, chicos, ¿alguien más que quiera opinar? Manita arriba. ¿Nadie? Bueno, pues si ya nadie quiere opinar o escribir algo,
Pues damos las gracias a Luis por su participación. Insisto, fue una charla muy buena, muy bien resumida y que pues ya vimos, ¿no? Que despertó el interés de los chicos. Espero así te contacten si es que a algunos les interesa pues estas cuestiones de los corales o la restauración o incluso, ¿no? Del buceo o la investigación. Ahí tienen el contacto de Luis, él va a estar dispuesto para hablar con ustedes. Al igual que todos, tenemos muchas cosas que hacer, entonces no se desesperen si no le responden un par de horas o incluso días, porque es súper normal, ¿no? En ese ámbito de la investigación, se pierden unos días en el mar o en trabajo y se olvidan de todo, ¿no? Y pues les agradecería si pudieran prender su cámara, chicos, para finalizar. Voy a tomar una cap. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, Luis, por favor? Supuesto. Ahí estamos. Vamos a tomar una captura de pantalla del recuerdo y que el día de mañana vamos a subir a redes sociales. Sonrían, pónganse guapos y digan restauración a las 3. 1, 2, 3. Restauración. Una vez más. Restauración. Ahí está. Ok, ahora pues aplausos para Luis, para no hacer mucho ruido. Hey, Paul, se había apagado mi cámara. Bueno, la cámara de Raúl. Ah, bueno, a ver, otra fotito entonces. Ahí va. A las 3. 1, 2, 3. Listo. Entonces, pues ahí se las comparto y también te las comparto a ti, Luis. Nuevamente Perfecto. agradecerte tu charla y seguimos en contacto. Espero más adelante igual podamos contar tu participación y espero enormemente que alguno de los chicos te llegue a contactar, ¿no? Claro que sí. Y bueno, con esto finalizamos, chicos, la sesión.